9:42 ya de esta mañana y queremos abordar este tema que nos preocupa y también nos ocupa. Entonces ya nos acompaña el doctor Víctor Adorno, él es especialista en psiquiatría clínica y queremos conversar sobre varios temas varias aristas, más que nada, doctor, de la salud mental. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. ¿Qué abarca nuestra salud mental, doctor? Bueno, cuando hablamos de la salud mental, hablamos de la capacidad del individuo de desenvolverse en todas las facetas de la vida, en el ámbito laboral, social, familiar. Una de las definiciones de salud mental habla de la capacidad de poder proyectarse, poder tener planes, poder cumplir cumplir a cabalidad las capacidades de uno mismo dentro de un ambiente sano, saludable, ¿verdad? Y que tiene todas las herramientas adecuadas para poder soportar los estresores de la vida, tiene las herramientas adecuadas para poder enfrentar las dificultades de la vida. Sí. Y bueno, un manejo adecuado de la frustración, ¿verdad? Y un manejo adecuado del estrés, ¿verdad? Es un término muy amplio, bastante amplio. Por eso es que cuando hacemos una evaluación de una persona, en mi campo, en la psiquiatría, tenemos que ver todos los síntomas de malestar que aparecen y también el funcionamiento, cómo se está desenvolviendo en la actualidad. Generalmente esos síntomas son clínicos. Sí, muchos de los síntomas cuando ya son molestosos, cuando ya generan mucho malestar, sí llegan a lo clínico y generalmente eso es lo que motiva una consulta, ya sea al psiquiatra o ya sea un profesional de psicología. Muchas veces, bueno, de hecho nosotros evaluamos la necesidad de medicación, ¿verdad? Los psiquiatras medicamos, ¿verdad? Evaluamos la necesidad de medicación. Que ahí le voy a interrumpir, que a diferencia de los psicólogos no medican, los psiquiatras sí. Sí. Los psiquiatras somos médicos especializados en psiquiatría clínica. Los psicólogos tienen una formación distinta en donde tienen escuelas de psicoterapia y trabajamos en conjunto, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces el primer abordaje puede ser farmacológico, disminuyendo la ansiedad, mejorando el ánimo, corrigiendo el sueño, el malestar en general, ¿verdad? Más todavía si hay cierta ideación suicida o riesgo suicida. Y el acompañamiento psicológico, justamente, que es una terapia habla, hay distintos tipos de escuelas, donde se trabaja mucho en lo que es reconocer de repente pensamientos negativos, los pensamientos automáticos que generan mucha frustración, mucho malestar, pensamientos suicidas, ¿verdad? Y tratar de ambos juntos encaminar un proceso terapéutico para mejorar la calidad de vida del paciente. Si citamos por lo menos las 3 enfermedades más frecuentes últimamente de la salud mental y sobre todo post pandemia, ¿cuáles podemos decir que son? Y bueno, estamos hablando de los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, los trastornos del sueño. Sí. Casi en ese orden. Ansiedad, estrés. Ansiedad, depresión y estrés. Insomnio. La persona depresiva se maquilla, se peina, se va a trabajar, se va al gimnasio muchas veces, come bien también, pero igualmente está triste, doctor. Sí, esa es una excelente pregunta. Sí. Ahora, hay depresiones de alto funcionamiento, donde la persona puede tener todo el aspecto de bienestar, todo el aspecto que está bien. Sí. Como dijiste, se mantiene bien físicamente, se alimenta bien, hace un gran esfuerzo, un tremendo esfuerzo para llevar a cabo sus actividades diarias, pero sí interiormente hay una sensación de vacío tremendo, una sensación de malestar, un ánimo bajo, ¿sí? O sea, las pocas energías que tiene, como dijo una paciente, yo gasto toda mi energía en tratar de estar bien, pero después colapso cuando ya termina el día y cuando estoy en mi casa. Claro, llega un momento en el que hace como un trance y es ahí donde comienza esa frustración. Y digámosle que sí, hay varios estresores, hay estresores de la vida, ¿verdad? Situaciones que pueden implicar, situaciones difíciles que pueden venir en un momento u otro en la vida. Estamos hablando de situaciones difíciles económicas, de pareja, laborales, ¿sí? Situaciones inesperadas en la vida, sucesos trágicos o la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo,
¿verdad? Hay distintos factores que pueden tener un impacto en el individuo y empezar a generar un bajo ánimo, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto mucho en la pandemia, porque no solamente hubo una situación nueva, ¿verdad?, de aislamiento, Sí. donde había mucho miedo, ¿verdad?, mucho miedo, donde había una sensación de un peligro inminente, algo podía pasar en cualquier momento te podías contagiar, Sí. y peor si vos te contagiabas, le contagiabas a tus seres Sí. queridos y podían morir. Y también lo que implicó el contagio con el virus, ¿verdad? Nosotros vimos pacientes post-COVID y ahora post-chikungunya que Sí. están teniendo ciertas secuelas neuropsiquiátricas, ¿verdad? Pacientes que nunca han tenido un cuadro psiquiátrico empezaron a tener problemas de sueño, problemas de ansiedad, cuadros depresivos, etc. Entonces fue una mezcla de ambas cosas, el aislamiento en sí, lo que fue la cuarentena en sí, y después lo que fue la infección en sí, Sí. por estos virus. Doctor, en estos últimos días surgieron algunos casos que realmente llamaron mucho la atención. ¿Y por qué yo apuntaba a que la depresión se ve de distintas formas? Porque anteriormente decían, no, la persona depresiva no se quiere levantar, no quiere ni bañarse, no quiere estar bien, no quiere verse bien, no quiere compartir con nadie, quiere estar aislada. Sin embargo, hemos visto casos de personas muy, muy reconocidas que se maquillan, se peinan, como decía, salen a trabajar, hacen una vida normal para la sociedad, pero dentro suyo están como atravesando por momentos de mucho dolor. Son como las dos caras de la depresión, ¿verdad? Sí, y son muchos los mensajes que también están llegando con respecto a esto al 85-625-000, y nos preocupa sobre todo ese extremo al cual llega esa persona, que ya es la autoeliminación, que genera, por supuesto, todo un drama, todo un duelo para toda una familia. Y quiero apuntar sobre todo a lo que tiene que ver con esa prevención. Voy a ir leyéndole también algunos mensajes. Dice: buenos días, Amalia, por favor, ¿puedes preguntar si la depresión se cura? Dice: yo ya no aguanto, me hicieron tanto daño personas de mi entorno y mi propia familia. Hace 15 años sigo tratamientos psiquiátricos, hasta mi mente ya no retiene nada a veces. Pronuncia otra cosa, tiene ansiedad y también tristeza. Sí, sí, en el caso de la persona que mensajeó, ¿verdad?, probablemente sea un caso bastante complejo, pero sí hay que evaluar todos los factores familiares, todos los estresores, ¿verdad?, antecedentes de trauma, ¿sí?, de algún tipo de trauma, porque ahí no solamente nosotros hacemos la medicación Sí. para mejorar el ánimo, la ansiedad, el insomnio, sino el abordaje psicoterapéutico tiene que ir enfocado hacia detectar eso y hacer un tratamiento correspondiente. La persona con depresión tiene que recibir una atención integral. Y respondiendo a la pregunta de la paciente, ¿se cura o no? Sí, acá hay que diferenciar, ¿verdad? Cualquiera de nosotros en algún momento de la vida, por diversas circunstancias, puede desarrollar un episodio depresivo, Sí. que es un bajón anímico, que dura su tiempo, que a veces inclusive podemos salir sin ningún tratamiento de ella, ¿verdad? Sí. Pero cuando los episodios repetidos depresivos se repiten en el tiempo, hablamos de un trastorno depresivo. El trastorno depresivo sí requiere un enfoque mucho más integral, ¿verdad? Estamos hablando de probablemente farmacología, medicación, un tratamiento, un abordaje psicoterapéutico, cambio en el estilo de vida, que son muy importantes, ¿verdad? Ahí insistimos mucho en la alimentación correcta, dejar de consumir sustancias, alcohol, ¿verdad? Y también la actividad física, ¿verdad? La actividad física y las actividades recreativas de socialización, que son complementos muy importantes. La actividad física tiene un impacto tremendo en la salud de los individuos. Muchas veces lo decimos, lo recetamos, lo aconsejamos, pero debería estar como una indicación médica, que debería ser algo medio obligatorio, Sí, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Por la efectividad que tiene. Es así como cuando te ponen que tenés que tomar un antibiótico a cierta hora, sí o sí, deberían ser los ejercicios, Así entonces, mismo, sí o sí. así mismo, ¿verdad? Hay estudios muy interesantes que hablan que tiene una efectividad comparada con los medicamentos a largo, si uno lo hace a largo plazo. Sí. Yo indico eso a mis pacientes, ¿verdad? Por lo menos 3 veces a la semana, 4 veces a la semana o más. Empezando con ejercicio de bajo impacto, pues aumentando intensidad de acuerdo a la preferencia de la persona también, ¿verdad?
Ya que usted hablaba de socializar, hoy por hoy dentro de esa socialización está mucho todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y a mí sinceramente como mamá también me preocupa que actualmente los chicos pueden acceder muy temprano a las redes sociales. Por ejemplo, Instagram amplió su rango de edad y a partir de los 13 años los chicos ya pueden contar con una cuenta. Facebook sí es un poco más alta a partir de los 18 años. ¿Qué tan grave puede ser el impacto en un adolescente de repente de 13, 14 años que tiene una cuenta, que de repente sube alguna foto, empiezan las críticas, empiezan a juzgarlo, gente extraña que ni siquiera ellos conocen muchas veces y que les empieza a decir cosas? Sí, bueno, las redes sociales tienen su funcionalidad. Sí. Bueno, por un lado pueden ser muy importantes, nos conecta con los demás, nos conecta con el mundo, pero a esa edad yo creo que todavía no hay un manejo adecuado de la capacidad de frustración, ¿sí? Principalmente si uno recibe mensajes ofensivos, Sí. ¿verdad? Digámosle que hay personas que pueden aprovecharse de los menores, ¿verdad? Que también es otra preocupación con respecto a darle el celular o las redes, permitir el acceso a los menores de edad, ¿sí? Y también el hecho de que las redes sociales no representan la realidad como tal, ¿verdad? Muchas personas pueden exhibir, muchas veces en las redes sociales se exhibe solamente lo mejor y dejamos al lado lo que es lo malo, ¿verdad? Sí. Siempre tenemos, cuando sacamos una foto siempre es la mejor pose, Sí. la mejor iluminación, el mejor lugar, ¿verdad? Entonces nos muestra una realidad, nos muestra la realidad como tal, ¿verdad? Muestra Sí. una faceta nomás de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es muy importante cuando hablamos los adolescentes, ¿verdad? Que es cierto, los programas de los colegios, de las escuelas, puedan introducir lo que es el manejo de la frustración, ¿verdad? Fomentar la resiliencia, la capacidad de enfrentar las adversidades, Sí. ¿sí? Porque si no, nosotros vemos reacciones emocionales muy intensas ante un comentario de una persona cualquiera, ¿verdad? Sí. Que ni siquiera sabemos el entorno, ni siquiera sabemos de dónde viene, ¿sí? Y los padres no tienen un control 100% de esto. A ver, tenemos más consultas. Dice, buenos días, si pueden leer mi mensaje al doctor. Yo paso el día sin problemas, pero cuando me acuesto para dormir, mi mente sigue a full. No consigo desconectarme y por ende me cuesta mucho dormir. ¿Eso es estrés, doctor? Dice. Sí, generalmente cuando uno durante el día tiene muchas ocupaciones, de repente la mente se enfoca en las ocupaciones. Sí, sí. Pero cuando llega la noche queremos apagar, digamos, el cerebro, ¿verdad? Muchas veces en ese momento de silencio ahí es donde se activan esos pensamientos, ¿verdad? Sí. Es una señal de probablemente ansiedad, y si son preocupaciones sobre el día a día, si son preocupaciones sobre el futuro que va a venir, probablemente sea mucha ansiedad. Hay que evaluar si hay una situación estresante en el caso de las personas. Y si le produce mucho malestar, si no está durmiendo bien, bueno, por ahí aconsejaría una consulta psicológica o psiquiátrica para dar herramientas cómo manejar esos pensamientos, y si hace falta, recomendaría un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Pero todo depende de lo que se encuentre en la evaluación, ¿verdad? Hola, doctor. Yo quiero saber por qué mi hijo se hace daño. Entiendo que se lastima posiblemente. Es un caso de la zona de Azotegui. Saludos, dice la señora. Bueno, el caso de las autolesiones al cutting, Sí. ¿verdad? Pueden haber muchísimos factores, ¿verdad? Justamente están relacionados un poco a la personalidad del individuo, de su capacidad de manejar situaciones difíciles, de su capacidad de manejar estrés o un malestar interno que está soportando, ¿verdad? Sí. Yo aconsejo en ese caso una consulta muy importante, una consulta para evaluar qué está pasando. Muchas veces el cutting puede ser un reflejo, es un reflejo de un malestar interno, de un malestar tremendo. Y muchas veces la persona recurre a esos cutting o al corte como para poder aliviar ese malestar interno. Y para llamar también la atención, doctor. Bueno, yo tendría cuidado con decir, con esa palabra llamar Sí. solamente la atención.
Realmente muchas veces es un pedido de auxilio que se realiza de la mejor manera que sabe la persona, ¿verdad? Muchas veces las personas se pueden autolesionar de una manera como para tratar de sacarse ese malestar emocional y transformarlo en algo físico. Sí. Porque el malestar emocional es mucho más difícil de tolerar y por ahí el malestar físico, los cortes físicos son más tolerables en soportar. Entonces por eso tendría cuidado en decir que es solamente para llamar la atención. Pero sí está pidiendo, es una forma de pedir auxilio. ¿Cuáles son las cosas que nos tienen que llamar la atención? Seamos padres, seamos amigos, seamos pareja, compañeros de trabajo de una persona, como para poder decirle, vos necesitas esto, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, bueno, una de las señales más importantes que yo creo son los cambios conductuales, ¿verdad? Sí. Principalmente si antes la persona era muy amable, se llevaba bien con todo y de repente empieza a estar más irritable, se enoja fácilmente o reacciona mal ante ciertos comentarios, o llora fácilmente o tiene mucha sensibilidad, ¿sí? El aislamiento, ¿verdad? De repente pasar más tiempo en la casa, en la cama, ¿sí? Tener los horarios de sueño invertidos, no dormir bien, ¿verdad? De noche, descansar muy poco y de repente compensar con el sueño de día, ¿sí? Y también la verbalización del malestar. Muchas veces es común que nosotros preguntamos qué tal estás y mucha gente te dice bien, sí, en forma automática. Pero en el momento que una persona te dice no me encuentro bien, no estoy bien, bueno, tomar eso como una señal importante y tratar de brindar apoyo y aconsejar una consulta psicológica o una consulta psiquiátrica. ¿El camino es primero un psicólogo y después un psiquiatra, o uno puede ir directamente al psiquiatra o el psiquiatra le deriva al psicólogo? ¿Cómo es? Bueno, generalmente puede ser de cualquier manera. Sí. Muchas veces a mí, por ejemplo, me llegan pacientes que van en forma directa. Yo evalúo la necesidad de un tratamiento farmacológico y si no hace falta, le derivo a un colega, sí, psicólogo, especialista en psicología. Y muchas veces necesita medicación y también necesita un apoyo psicoterapéutico. O sea, esa decisión depende un poco del caso, de la gravedad, del diagnóstico, ¿verdad? Y el enfoque terapéutico que se va a llevar a cabo. Doctor, los números con respecto a personas que se autoeliminan son altos. Estamos hablando de más de una persona por día. ¿Y toman esa decisión más hombres, más mujeres? ¿Cómo estamos en cuanto a estadísticas? Bueno, quiero mencionar que hicimos un estudio del 2004-2022, sí, con un equipo multidisciplinario de colegas, donde encontramos que sí, el suicidio ha ido incrementándose, sí, paulatinamente con los años, de un promedio 470, 480. Es mucho, doctor. Más de un suicidio por día. Sí. Tenemos estimaciones que para el 2027 probablemente lleguemos a 530 casos en el año, ¿verdad? Sí. Los suicidios son más frecuentes en los varones, sí, un 76% se da en varones. Y el rango de edad se da más frecuentemente entre 18 y 40 años, o sea, la edad media de las personas, de los varones que se suicidan, es de 36 años aproximadamente. Sí. Los métodos más utilizados son el ahorcamiento en más de un 70% y después armas de fuego, después otros tipos de métodos, ¿sí? Y sí, más de un 90% de las personas que han cometido un hecho suicida, que llegaron al suicidio, se sabe que presentan algún tipo de trastorno, sí, mental, ¿verdad? Por eso es muy importante que el sistema de salud del país pueda brindar una oportunidad para acceder, ¿verdad?, a un servicio de salud mental. A eso iba. ¿Tenemos una ley que funciona o no funciona a plenitud todavía? Bueno, tenemos una ley de suicidio que se promulgó en el 2018 que le encarga al Ministerio de Salud, digamos, de implementar todas las medidas de detección, prevención, capacitación, ¿verdad? Que bueno, falta reglamentar y falta generar esos lugares de atención, sí, y también, sí,
la ley contempla la creación de una línea telefónica de emergencias de urgencia de 24 horas, ¿verdad? Que también quedó pendiente. Y tenemos una ley de salud mental que fue promulgada en el 2022, que también falta implementar y con lo que se crea la Dirección Nacional de Salud Mental y un Observatorio Nacional de Salud Mental, donde ese organismo a nivel ministerio es el que se va a encargar de capacitar, generar los espacios de atención, los servicios de atención, ¿verdad? Velar por el cumplimiento de esta ley y también asegurar que los pacientes reciban una adecuada atención en estos lugares, ¿verdad? Es un gran desafío para el nuevo ministro. Es un gran desafío. Porque ya tenemos la ley, pero no tenemos la forma de ejecutarlo, según lo que entiendo. Nos falta la plata, en teoría. Así mismo, falta la plata y es una gran problemática, creo, con todas las leyes que se promulgan. Y bueno, ojalá que se le dé la importancia, esperemos que se le dé la importancia a la salud mental. Hay algo muy importante, que por cada dólar que se invierte en salud mental, se obtiene un beneficio de un retorno, 4 o 5 dólares en beneficios asociados a la salud mental. O sea, porque la persona funciona mejor en otras áreas también. O sea, ni siquiera las acciones de Coca-Cola rinden tanto como rendiría una adecuada inversión en salud mental, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias de verdad por su visita, y una consulta más que nos están haciendo es dónde la gente se puede acercar y que con seguridad va a encontrar atención. Bueno, en casos de urgencias, tienen el hospital psiquiátrico, atiende las 24 horas, los 7 días a la semana. El que está sobre Venezuela. Sobre Venezuela, y también en la cátedra de psiquiatría del Hospital de Clínicas hay atención de urgencia las 24 horas, los 7 días a la semana. Bien, estamos compartiendo también aquí en el web ya algunos números de teléfono, especialidades en psiquiatría de la infancia y adolescencia, 995-683-050, también psiquiatría de adultos, 0992-782-394. Los números, los horarios también ahí habilitados, el del call center, lo que ustedes tienen ahí a pleno. Vamos a pedirle a la gente digital también analice si esto puede subir a las redes sociales, porque me parece muy interesante que yo sé que es como un efecto rebote, parece, cuando se habla de esto. Es por eso que nos piden que cuidemos mucho los términos, y quiero que los televidentes entiendan también eso. Bajo ningún sentido nunca se quiere incitar a eso. Lo que tratamos de hacer es prevenir. Y mi sueño siempre es, como yo digo, que así como en otros países, en el Zócalo, en televisión aparece un número donde la gente pueda llamar, donde mamá, papá pueda llamar a pedir auxilio, donde mismo la persona afectada, Fono Ayuda, donde pueda llamar y decir, bueno, necesito ayuda, tengo esto con mi hijo, o mismo la persona, doctor. Sí mismo, ¿verdad? En otros países, cuando se habla de salud mental, ya se da toda la información necesaria para que uno pueda acudir a una consulta o en caso de urgencias, ¿verdad? De esa manera, por eso es la gran importancia de los medios de comunicación. Una de las formas de poder bajar o disminuir el tabú relacionado a la salud mental es justamente hablando de la salud mental, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Lo vamos a invitar próximamente, ¿está bien? Gracias por su tiempo. Tenemos más noticias para compartir con ustedes.